Bueno, una que más se hace la gente, los creyentes, y también una de las preguntas más difíciles de contestar, es por qué Dios escoge a algunos y otros no. ¿Por qué Dios hace eso? Realmente, a nosotros que nos gusta tener el control de todo, la elección de Dios es un desafío, es un cachetazo casi a nuestro orgullo. Y Él escoge, dice la Escritura, a algunos y a otros no. Ya sea para salvación, Él escoge para salvación y también escoge para el servicio. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Cuál es el parámetro de la elección de Dios? ¿Por qué entre los miles de millares de personas escoge a determinadas? Y bueno, no es una respuesta sencilla que se puede dar. Es más, no sé si hay una respuesta que se pueda dar. Solo podemos rendirnos a la verdad de que el Señor es soberano y que Él, conforme a su voluntad buena, agradable, perfecta, santa, sabia, Él elige a algunos y no a otros. Cuando estudiamos la Escritura, cuando hacemos un repaso, y muchos de ustedes que están leyendo todos los días, habrán visto que Dios escogió a Abraham entre tantas personas. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Para ser el padre, bueno, de Israel en la carne y el padre de todos los creyentes. ¿Por qué? ¿Qué tenía Abraham? ¿Qué mérito tenía que lo destacara? Y lo que leemos en la Escritura es que nada, ninguno. Él había sido un idólatra. En Josué 24:2 leemos lo siguiente. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di Isaac. Y Abraham se crió en un ambiente pagano, idólatra, y Dios lo escogió. Escogió a su hijo Isaac. Y después vemos que Isaac tuvo 2 hijos, gemelos. Y a uno dice que escogió y a otro no. ¿En base a qué? De hecho, Esaú era el que nació primero. Sin embargo, en Romanos, capítulo 9, versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia de que yo tenga misericordia, y me compadeceré de que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y de la misma manera podemos preguntarnos por qué eligió a Moisés. A Moisés para que sea el líder del pueblo de Israel, el encargado de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Por qué a Moisés? Sabemos que Moisés había sido un asesino, había matado a un hombre, y él mismo reconocía delante de Dios que no tenía ninguna condición. Fíjate en el capítulo 3 de Éxodo, él dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? En el capítulo 4 dice: entonces Moisés dijo a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy
tardo en el habla y torpe de lengua. Es más adelante dice que envía a otro con más condiciones. Pero el Señor es soberano y no atiende a nuestras explicaciones, a nuestros razonamientos. Y Moisés realmente tenía un desafío terrible que enfrentar. Tenía que pararse delante del hombre más poderoso del mundo en ese momento, el faraón de Egipto. Y él no se consideraba que estaba a la altura de ese desafío. Y en el capítulo 6, versículo 30, dice: y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón a mí? ¿Cómo puedo parar delante de esa persona y que él me preste atención? Pero Dios me enviaba. Así era la voluntad de Dios. Y Moisés no iba a ir conforme a su propio poder, porque de hecho no tenía ningún poder, no tenía ninguna condición. Iba a ir en el poder de Dios. Y el Señor le contesta en el capítulo 7, Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Dios tenía el control de todo. Más allá de que Moisés verdaderamente no tenía las condiciones, pero Dios trabaja con gente así. Con David, ¿por qué Dios escogió a David como rey de Israel si era un simple pastor? Y había personas que a los ojos humanos tenían muchas más condiciones. Vos sabés que Dios le había dicho a Samuel que tenía que levantar, ungir como rey a uno de los hijos de Isaí. Entonces, bueno, Samuel obediente se encontró con Isaí y vemos que él siempre encontraba a alguien que a sus ojos estaba bien capacitado para ser rey. La última opción era David, fíjate, 1 Samuel 16:6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a esta ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá, y él dijo: tampoco a esta ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es el menor, el menos pensado. Ese era el que había elegido Dios. Y no porque era alguien más inteligente, más bueno, más sabio. El apóstol Pablo lo explica así, en 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y para que nos quede claro, te la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios,
y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. ¿Por qué escoge Dios? Bueno, porque Él es Dios, porque Él es soberano. Y más allá de las condiciones que nosotros tengamos, Él es el que actúa por medio de gente como nosotros. Y fue así que el Señor Jesús escogió de los que lo seguían a 12 hombres que debían continuar su obra cuando Él ya no estuviera. Y bueno, podemos preguntar, ¿por qué estos y no otros? Porque tenemos que tener en claro cada vez que leemos el Evangelio que eran hombres comunes y corrientes. Verdaderamente encajan en la descripción del apóstol Pablo que acabamos de leer. Y estos hombres serían el fundamento de la iglesia, el verdadero Israel de Dios. Vamos a leer Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 19. Y dice así: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien este apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. El Señor iba a levantar a los nuevos pastores de ovejas, los antiguos pastores. Es decir, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, habían sido reprobados por Dios. El Mesías había venido al mundo, el Mesías anunciado por las profecías, por las escrituras, había venido al mundo, y ellos no solamente lo rechazaron, sino que tramaban matarlo, porque simplemente afectaba sus intereses egoístas. Así que Dios los rechazó, porque no eran dignos de semejante ministerio. En Ezequiel, capítulo 24, leemos cómo Dios ve a los pastores que no tratan con dignidad su ministerio. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ¡ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, no curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor,
Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy en contra de los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y le haré dejar de apacentar las ovejas, y los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Está describiendo claramente a los religiosos de Israel, especialmente, claramente vemos representados a los religiosos del tiempo del Señor, ciegos guías de ciegos, que habían reemplazado los mandamientos de Dios por tradiciones de hombres, y aunque decían servir a Dios, eran sirvientes de Satanás. Así que el Señor los rechazaba y iba a poner otros pastores para apacentar el rebaño. El Señor sabía que la oposición de esta gente lo iba a llevar a morir en la cruz unos 2 años después. Así que era necesario que levantase hombres para prepararlos para continuar su obra. Y bueno, como leíamos en lo que Pablo decía, no eran hombres especiales, no tenían grandes instrucción, ni eran poderosos. El Señor seleccionó a 12, y ese número era muy significativo. En realidad, ese número estaba mandando un mensaje claro a la religión muerta de los judíos. Vos sabés que 12 eran los patriarcas y 12 eran las 12 tribus. Ahora, estos 12 serían los encargados de apacentar a las 12 tribus de Israel, a la verdadera Israel. Pero ahora la verdadera Israel, la iglesia, sería formada por gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Esta Israel no sería otra Israel, sería la continuación de la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento. La iglesia iba a nacer ahora, pero todos los salvos formarían parte de esa iglesia. En Lucas 22-29 leemos que el Señor les dice: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Y esto que el Señor iba a hacer, seleccionar a los que iban a continuar su obra, a estos 12, era una tarea sumamente importante. Y el Señor, antes de hacerlo, les pidió a los discípulos, a todos los que lo seguían, que oraran por este tema. En Mateo 9:35 leemos: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Les pide a sus discípulos que oren para que Dios levante obreros. Y después de eso dice que, leemos en Marcos, subió al monte. Y Lucas nos dice que subió al monte a orar, que estuvo toda la noche orando fervientemente en presencia del Padre para elegir a los 12
que debían seguir su obra. Y como les decía, no tenía que ver con las cosas que ven los hombres, que miran los hombres, sus capacidades, sus condiciones, su simpatía, su verborragia, su entusiasmo. Así que el Señor estuvo orando toda la noche y dice, y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Oró al Padre para estar seguro de su voluntad, y la voluntad del Padre era la misma que la voluntad de Jesús porque son uno. El Señor quiere lo que el Padre quiere. Y de todos sus discípulos, porque muchos lo seguían, muchos que estaban embelesados con las obras que Él hacía, o la manera que Él predicaba, Él es de ese gran número de discípulos, escogió a los que Él quiso. Y ellos vinieron a Él. El Señor tomó la iniciativa, los llama, y ellos respondieron a su llamado, todo conforme a la voluntad del Padre. Estos hombres, entonces, nos cuenta Lucas, que ya los llamó apóstoles en ese momento. Ellos serían sus apóstoles. ¿Qué significa apóstol? Enviados. Ellos serían los enviados por el Señor, sus representantes, sus embajadores. Y ellos irían en la autoridad de Él. La autoridad de los apóstoles deriva de la autoridad del Señor. Dice Marcos, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. A ver, ¿a quiénes hemos visto ya? Andrés, Pedro, Juan, Jacobo y Mateo. Estos 5 ya los conocían. Llamó a 7 más, que hasta ahora no los habíamos visto. El Señor, conforme a su soberanía, llama a estos 12 y estos 12 responden. Más adelante, Él les diría, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, vemos que el Señor en los meses anteriores estaba abocado a las multitudes. A partir de este momento, si bien no deja de lado las multitudes, se empieza a concentrar cada vez más en la formación de estos 12 hombres. ¿Para qué dice? Para que en primer lugar estuviesen con Él, tuvieran intimidad con Él, lo siguieran todo el tiempo. Ellos serían sus aprendices. Él les enseñaría con palabras y con ejemplos, para que estuviese con Él siempre, porque estos serían la base de la iglesia, estos serían los que sembrarían la doctrina. Así que invirtió mucho tiempo en ellos. Y para enviarlos a predicar. Estos serían la primera generación de predicadores, después de Jesús. Siguiendo la tradición de los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, el mismo Señor Jesús, y ahora enviaba a estos con el Evangelio completo, el Evangelio del Reino. Así que los seleccionó y los formó. Y como el Señor Jesús tenía toda autoridad, esa autoridad se la delegó a sus discípulos, dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El mensaje de estos discípulos, estos hombres que a la vista de la gente no tenían nada sobrenatural, nada impactante, iban a hacer su mensaje afirmado, confirmado, con señales y prodigios, los mismos que hacía el Señor. En Hebreos, capítulo 2, versículo 3, leemos, esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar,
Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Esto es específicamente a estos hombres. Y entonces Marcos nos da la lista de los 12. En el Nuevo Testamento aparecen 3 listas de Mateo, Marcos, Lucas, con los 12. Y en Hechos, en el capítulo 1, tenemos otra lista, pero ya falta uno. ¿Quién sería el que falta? Judas, porque para ese entonces, en el libro de los Hechos ya Judas había muerto. Así que tenemos a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien se apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. 12 hombres, diferentes, que tenían diferentes ocupaciones y diferentes maneras de pensar. Tal vez la más impactante de las diferencias sea entre Mateo, el publicano, y Simón el celote. Nosotros sabemos que Mateo había sido un servidor del Imperio Romano. Los judíos lo consideraban un traidor a la patria. Era un recaudador de impuestos, un judío que recaudaba impuestos para el imperio. Era aberrante para los judíos una persona así. Y dice que por el otro lado estaba Simón el celote. Los celotes eran un partido o un grupo rebelde al Imperio Romano. Y hoy los llamaríamos directamente terroristas. Celotes eran, ¿cómo se llaman los que? Sicarios. Eran sicarios. Y eran conocidos porque tenían un cuchillo siempre escondido. Ellos directamente hacían eso. Se organizaban para matar a servidores de, a romanos, a gente que tuviera algún tipo de poder, que sean romanos, o a judíos que servían al imperio. Así que si Jesús no hubiera estado en este asunto, no hubiera sido raro que Simón el celote hubiera asesinado a Mateo. Así que ese nivel de diferencia había entre los apóstoles. ¿Cómo podía conciliarse un Mateo con un Simón celote? Bueno, solamente Jesús puede hacer eso. Los unía el amor al Señor Jesús. Todo lo demás quedaba borrado por el Señor. Así que estos hombres eran completamente diferentes, todos, en todo sentido, en sus opiniones políticas, en sus temperamentos, en todo. Y el Señor Jesús los llama, y no porque precisamente fueran perfectos, tenían muchísimos defectos, y lo leemos en los evangelios y quedan expuestos, es claro que eran personas tercas, obcecadas, que no tenían discernimiento espiritual, que les faltaba humildad y que muchas veces eran profundamente egoístas. Estaban discutiendo, y lo hemos visto varias veces, muchas veces discutían por quién iba a ser el mayor en el reino del Señor, quién iba a tener un cargo más importante. En Marcos 9:33 leemos: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Estos eran los apóstoles. Incluso en la noche final, en la noche que
se juntaron a cenar y que nosotros representamos todos los domingos, con el partimiento del pan, en esa noche en que el Señor Jesús les estaba hablando de que iba a morir al día siguiente, en esa noche también discutieron quién iba a ser el mayor. Lucas lo registra, dice Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. En la última noche. ¿Por qué los eligió? Porque Él es soberano, Él sabe. Y más allá de las condiciones de estas personas, Jesús sabía en la clase de personas en que se iban a convertir, en que Él iba a trabajar para que ellos llegaran a ser. Y el primer nombre que aparece en la lista es la de Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. El Señor le pone por sobrenombre Pedro. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué lo llama Pedro? Simón, el nombre completo, era Simón Bar Jonás, Simón hijo de Jonás, Jonás o Juan, Simón Bar Jonás, cuyo oficio era pescador, hermano de Andrés, muy bien. Ellos venían de una pequeña aldea llamada Bethsaida y después se establecieron en Capernaum. Y fue Andrés precisamente el que lo trajo a Pedro, a Jesús, a conocer a Jesús. En Juan 1:40 leemos: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y que habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Apenas lo conoció, le dijo: será llamado Pedro, Cefas. Y cuando uno piensa, bueno, sin conocer mucho, ¿no? Uno piensa, bueno, lo llamó Pedro, bueno, porque debe tener este hombre un carácter firme, una roca. Pedro quiere decir roca, es un hombre estable, equilibrado, pero era todo lo contrario. Este Simón, al que el Señor llama Cefas, era alguien temperamental, vehemente, cambiante, alguien que comenzaba muchas veces algo y no lo terminaba. No sé si conoce a alguien así. Sin embargo, este hombre, en el grupo de los apóstoles, es nombrado primero, porque él era el líder. Él era el portavoz de sus compañeros. Y muchas veces, como él hablaba por todos, esto lo dejaba expuesto. En una ocasión, el Señor había dicho que lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca, entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Y leemos en Mateo 15:15, respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Y Jesús le dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. Él al hablar se quedaba expuesto de que él no entendía las cosas. Él siempre era el que hacía las preguntas. En Mateo 18:21, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? No era que los otros entendían y Pedro no, era que todos esperaban que Pedro hablara y por eso quedaba expuesto. En Mateo 19:27
Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Serían que todos estaban pensando lo mismo y Pedro es el que hablaba. Y muchas veces Pedro hablaba sin pensar claramente. En Marcos 9:5 leemos, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. En vez de quedarse callado, él hablaba. Y el Señor muchas veces también utilizaba su nombre antiguo, Simón, para hacerle ver que estaba obrando como un viejo hombre, y Pedro, al contrario, para reconocer de alguna forma su forma de actuar, ¿no? En Marcos 14:37 leemos, vino luego y lo halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y cuando el Señor pregunta quién creían ellos que era Él, en Mateo 16:18, y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El Señor dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acá tenemos a este Simón, Pedro, una persona impetuosa, inconstante, que hacía promesas que después no cumplía, y que su problema más grande era el orgullo. Él tenía un concepto muy alto de sí mismo. Y esto lo hacía fluctuar constantemente. Fíjate cómo él pasa de una confianza firme a la duda. Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, bien decidido. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pasa de la convicción más firme a la carnalidad más profunda. Y lo vemos en Mateo 16, ya leímos un poco de esto. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Ves? Como si yo en un momento
dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Y al siguiente, poniendo la mirada en las cosas de los hombres, diciéndole al Señor, no, Señor, no sufras, no vayas a la cruz. Y bueno, sabemos que Él llegó en la última noche a declarar su lealtad con total convicción y después a negarlo de la manera más baja. En Mateo 26, 33 leemos, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Fíjate la decisión que tenía Pedro. Y más adelante leemos, Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que estaban allí, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Fíjate que no tuvo que negarlo delante de autoridades, delante de acá, los dice, delante de sirvientas. Negó 3 veces al Señor, siendo que él estaba tan convencido de que hasta moriría por él. Así que esta confianza que tenía en sí mismo lo llevó a caer de la manera más dolorosa y a hacer lo que él nunca hubiera pensado que podría hacer. El Señor, esa noche, le había dicho en Getsemaní, Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y Pedro no hizo caso. Y verdaderamente cayó de una manera atroz. Y tuvo que llorar amargamente. ¿Quién se puede levantar de semejante caída? Pero Pedro no se levantaría en sus fuerzas. Fue el Señor quien lo levantó. Porque fue el Señor quien lo había elegido. Y lo había elegido para que diera mucho fruto. El Señor, esa misma noche, lo leímos hace un rato, les había dicho, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Señor lo había elegido a Pedro, para que llevara fruto. Y también había dicho que nadie que Él hubiera elegido se iba a perder. Así que Pedro no se iba a perder por esta prueba, esta terrible prueba. Sino que al contrario, por medio de esta prueba, él se convertiría en el Pedro que nosotros conocemos, en el Pedro que la iglesia primitiva necesitaba. Conoció el dolor más profundo y su propia debilidad. Pero el Señor lo había elegido para dar fruto. Pero estaba muy mal. Hasta
hasta el punto que decidió volver a su profesión anterior. Volvió a la pesca. No se veía como un pescador de hombres. Había fracasado, había negado al Señor. Y aunque el Señor se le había presentado, evidentemente volvió a su antigua profesión. Y se subió a una barca y se llevó a algunos de los discípulos con él. Y dice que estuvo toda la noche pescando y no sacó nada. Y cuando volvían a la costa frustrados, a la mañana, cuenta la Escritura, Juan, que allá en la costa había un hombre. Juan 21:4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían quién era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con él, con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él les dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Ya no era el Simón orgulloso que hubiera jurado que iba a dar su vida por el Señor. Ahora le dice: Señor, vos sabés todo. Yo te amo, pero no como vos te mereces. Y el Señor me dice: apacienta mis ovejas. 3 veces Pedro negó al Señor y el Señor 3 veces le confirmó su llamado. Apacienta mis ovejas. Esa es la manera en que Pedro iba a amar al Señor. Y le dijo: sígueme. Y esta es la última vez que le dice Simón. Pocos días después, en Pentecostés, Pedro, la roca, se levantaría y predicaría ese día, y 3.000 se convertirían, 3.000 judíos que habían negado al Señor,
se convertirían, se arrepentirían de sus pecados. Así que ves que Pedro no era muy diferente a cualquiera de nosotros. Era un hombre que tenía alturas y también bajezas. A veces tenía sabiduría y a veces era necio. Y Dios, el Señor, lo eligió para llevar su palabra y como líder de los 12. Pero entendió el peligro del orgullo. Por eso cuando en su vejez escribe la primera carta, leemos en el capítulo 5, versículo 5 en adelante, dice: igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy preguntábamos, ¿por qué Dios escoge a uno y a otro no? Porque Él es soberano, porque Él sabe, porque su voluntad es perfecta. Y Él la cumple para su gloria. Pedro tuvo fruto. El Señor escogió a Pedro y también escogió a Judas. ¿Se equivocó cuando escogió a Judas? En Juan 6:7 dice, Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. No, el Señor no se equivocó al elegir a Judas. Lo escogió sabiendo quién era y qué haría. El Señor es soberano. Y Él escoge no por los méritos de la persona. Él escoge porque su voluntad es santa, es sabia, es perfecta. Pedro escoge a Pedro, Jesús escoge a Pedro, escoge a Judas, escogió a los otros 10. Y acá, en este lugar, hay personas que Dios ha escogido. Personas que Dios ha escogido para salvación. Algunos han respondido ya a su llamado, otros todavía no. Si todavía no respondiste al llamado del Señor, te aliento a que lo hagas. Porque Él ha prometido darte vida y vida en abundancia. Para eso te escogió. Y a otros el Señor también ha llamado, ha escogido para su servicio. El Señor le dijo a sus discípulos que oraran para que Dios levantara obreros para la mies. Y Dios sigue levantando obreros hoy. Y acá en este lugar hay personas que Dios ha elegido para el servicio. A medio tiempo,
resistiendo el llamado de Dios, poniendo excusas, diciendo, tengo mis propios planes. ¿Quién va a querer dedicar su vida si esto no va a dar dinero, no va a dar fama, no va a dar poder? Es más, probablemente te provoque problemas. Pero quiero decirte que no hay mayor honor que pueda recibir una persona, un hombre, que servir al Señor. Que la palabra de Dios sea la herramienta. No hay mayor honor que sentarte a leer su palabra y enseñarla. Así que si Dios está inquietando, no te resistas más. No te resistas más. Y empezá a vivir la vida abundante que Dios tiene para vos. Él quiere que dé fruto, que tu fruto permanezca. Dios está levantando obreros para la siguiente generación. Y capaz que vos sientas que sos. Y que te digo algo, no estás a la altura de las circunstancias. Claro que no, nadie lo está. Pero es Dios quien te va a usar. Así que no te resistas. No hay mayor honor. A Él se la gloria.